E aí, pessoal do Trincheiras, estamos aqui hoje com um dos maiores baixistas do México, um grande baixista, um grande músico. Estamos aqui com Keio González, um bajista excelente, um bajista, um verdadeiro músico que hace música para todos los oídos, pero también para nosotros músicos, a que nos gusta escuchar música de calidad, rica y bien hecha. Entonces, Keio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Por favor, ¿podrías, por favor, presentarse a nuestros oyentes? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Soy Keio González, bajista, ¿no? De México. Un saludo a todos los amigos en Brasil y el mundo, ¿no? Donde nos vayan a ver y a escuchar. Bien, Keio, muchas gracias por venir. Es verdaderamente un gusto. Siempre que vamos a hacer una entrevista, siempre busco de escuchar el máximo posible del trabajo del artista. Es sorprendente la calidad y la riqueza de tu trabajo como bajista, como instrumentista. Mi primera pregunta es, yo pude escuchar que has participado de mucha música extrema, de agrupaciones, y ahora está haciendo como una carrera solo, ¿es eso? No todo, creo que no todos los grupos o no toda la música en la que participo es extrema, ¿no? Sí trato de cubrir con los diferentes proyectos en los que toco diferentes géneros, estilos y sonidos, ¿no? Para enriquecer justo mi paleta, ¿no? Mi paleta de sonidos. Por ejemplo, tengo un grupo que se llama Parasite, es un trío instrumental un poquito más progresivo. Tengo otro grupo que se llama Nata, ¿no? Que es un poquito más rock duro, pero ese sí tiene un vocalista, pero es hard rock, ¿no? Hard rock eh, duro, pero un poquito más digerible. Sí toco en uno de los extremos, que sí te podría decir, grupo CRS de aquí de Sonora, en México. Ese sí es technical death metal, ¿no? Ahí sí lo extremo por todos lados sale. Pero incluso, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la música que yo acabo de sacar con mi nombre, si tú te fijas, ese es un poquito más tiene un poquito más de variedad, justo porque a su vez ese disco yo le llamo la antología de Keio González, ¿no? Es mi historia musical de los últimos, no sé, 23, 24 años, donde he tocado con diferentes grupos, diferentes géneros, diferentes momentos. Entonces, eso es lo que yo quería plasmar ahí, ¿no? Y que yo haga este disco en solitario no significa que todo lo demás que tengo deja de suceder, ¿no? Más bien tenía la necesidad de hacerlo, ¿no? Por eso es que en realidad nace, ¿no? Nace esta idea de sacar un disco como Keio González, ¿no? Perfecto. Bien, se ve, voy a traducir, pero solamente comentar que se ve que que se habla con un artista completo, con todas las musicalidades diferentes, que explora diferentes sonidos y diferentes técnicas. Eso es verdaderamente sorprendente. Bien, voy a hacer una traducción muy rápida. Bom, pessoal, perguntei aqui para o Keio, né, se ele está aqui fazendo um trabalho agora com o seu próprio nome, né, Keio Gonçalves, e perguntei sobre a carreira dele, porque ele participou de inúmeras bandas, e aqui ele falou que foi desde dos estilos mais extremos, como technical death metal, o hard rock, o progressivo. Então aqui a gente vê um artista completo, que abrange todos os espectros do instrumento, né, e procura trazer toda a sonoridade. Y bien, una pregunta muy relacionada a eso, que cuando escuché tu trabajo instrumental en especial, me llamó mucho la atención un tema llamado contraflujo. Uh-huh. Muy bueno, muy bueno. Las líneas de bajo
me parecían no solamente a remeter al metal, pero también al jazz, a la bossa nova brasileña, a estilos como la música clásica. Me gustaría de saber cuáles son las inspiraciones para este trabajo. Fíjate que la mayor inspiración, particularmente para Contraflujo, ¿no? Quería que fuera una canción al estilo funk metal, ¿no? O sea, reminiscente de Rage Against the Machine, reminiscente de los Chili Peppers, o sea, de ese tipo como de música, ¿no? En la cual es pesada, pero tiene un groove que te jala, ¿no? Entonces por ahí nació mucho como del por dónde voy a atacar esto, ¿no? Ahora, algo que ayudó increíblemente, ¿no? Y enriqueció mucho las ideas que yo tenía y las propuestas de mi disco son los invitados, ¿no? Y en el caso de Contraflujo, ¿no? Algo que le dio ese groove muy contundente en la batería. Tengo a quien era el baterista de uno de los grupos mexicanos más grandes justo en ese género, que era Resorte, ¿no? Entonces, el baterista del grupo Resorte es el que está tocando en esta canción, ¿no? Entonces le inyecta un gran groove, un gran poder, lo cual hace que pues esos bajeos todavía salgan más, ¿no? Y por ahí va, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionas muchos géneros ahí, muchos estilos, muchas cualidades sonoras. Y alguien alguna vez me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo inyecto yo ya sea la mexicanidad o ese sonido latino a mi música? Y lo que yo les digo es, no es algo que yo necesite maquinar o pensar, muchas veces solamente sale, ¿no? Solamente sale porque está en mí, o sea, soy mexicano, soy latinoamericano, entonces todo eso está en mi sangre, ¿no? Entonces, sí, a mí me hace vibrar la música metal, a mí me hace vibrar el bajo, pero no puedo evitar a veces, mi subconsciente de repente mete e inyecta esos sonidos latinos, ¿no? No se puede evitar, ¿no? Sí, nacemos con este, vamos a decir así, swing en la sangre, no, no, Sí, hace parte de nosotros. claro. Bien, pessoal, perguntei aqui para o Kedio sobre o trabalho dele, né? Em especial, chamei a atenção de uma música que eu gostei muito, que é Contra Flurro, mas perguntei em geral do trabalho, quais foram as influências. Ele fala que sim, a gente tem um pouco dessa questão da música latina no nosso sangue, né? Mas que, particularmente para esse som, ele considerou muito a questão do funk metal, né? E também ele acredita muito a participação do baterista, que é de um grupo muito reconhecido no México, que é o Resort. Y bien, una cosa que se me permite decir, yo podría decir así, que el contrabajo es un instrumento que muchas veces sufre un prejuicio, vamos a decir así, un instrumento que es menospreciado muchas veces por ser un instrumento en general más de armonía, que hace la unión de los ritmos con la guitarra. Entonces, no es, vamos a decir así, el instrumento más valorado en el metal en especial, pero y cuando se escucha tu trabajo, el bajo habla, el bajo suena, vamos a decir así que los solofotes están sobre el bajo, y el mejor que el bajo justifica estar en el centro porque es un trabajo maravilloso de musicalidad, de melodía. Eh, me pregunto, cuando pensaste en este proyecto, pensaste ya en tener el bajo como tu instrumento, sí, como el destaque del trabajo, o fue una cosa más platónica? Se dejaba, se hacía lo que la música pedía, y la música justamente pidió más bajo para eso, pidió estas líneas tan bien elaboradas. Muchas gracias primero, ¿no?
hay que partir, creo que hay que partir por el hecho de que este disco tiene mi nombre, ¿no? Entonces, todas las canciones nacieron del bajo, o sea, el bajo es la columna vertebral de todas las canciones, ¿no? Y a partir de ahí se fueron agregando, ¿no? El resto de los instrumentos para armar las canciones al final, ¿no? Algo que yo sí tenía muy en claro, ¿no? O sea, sí me pensé mucho el hecho de sacar un disco solista, ¿no? O sea, y más que es mi primer disco solista, ¿no? Yo siempre he tocado en grupos, entonces mi creatividad siempre la he canalizado en grupos. Pero en esta ocasión, ¿no? Yo tenía mucha música que se fue quedando, ¿no? Que nunca encontró hogar en ninguno de esos grupos. Entonces dije, tal vez ya es momento, ¿no? Tal vez ya es momento de sacar esta música que para mí era increíble. O sea, yo eran riffs, canciones que yo decía, es que esto tiene que escucharse, ¿no? Entonces es música que nace del bajo, ¿no? Pero algo muy importante que yo sí quería que sucediera en este disco es que no quería que fuera el típico disco del bajista solista, donde estaba lleno de solos de bajo y puro bajo por todos lados. Algo importante es, quería que fuera un disco de canciones, canciones que como un todo tuvieran sentido, pero obviamente el bajo el bajo es como el director del disco, ¿no? El director del grupo que va guiando a todos. Es como una reunión de amigos que el bajista, ¿no? Coordinó y entonces se está dirigiendo a todos. Vénganse, vamos. Y entonces él es el maestro de ceremonias, ¿no? Entonces sí tiene su lugar, pero en su momento le dice, baterista, sigues tú, ¿no? O guitarrista, vamos, o sea, tú tienes las luces. Entonces invité a mis amigos a que colaboraran conmigo en estas canciones y a cada quien le doy su momento, ¿no? Todos tienen su momento en el marco de la canción, así como mi bajo tiene su momento también, ¿no? Eso es lo que intenté hacer con esto. Canciones que como un todo y un álbum como el compendio de estas canciones me hiciera sentir orgulloso de eso, ¿no? De haber logrado eso, ¿no? Digo, para hacer solos de bajo magnánimos, creo que ya hay suficiente de eso. Yo quería en realidad llegar a ese punto, que para mí era el reto, ¿no? Hacer grandes canciones, donde el bajo se escuchara. Vale la pena decir eso, ¿no? Dale. E bem, has logrado, verdadeiramente. Bom, pessoal, eu perguntei aqui para o Kelo sobre a questão do baixo, né, que geralmente é um instrumento um pouco menosprezado, né, pouca gente presta tanta atenção no baixo e é um instrumento maravilhoso, né, e ele conseguiu trazer o holofote para o baixo e justificar o holofote, que é o mais importante, né, e ele falou, olha, até pela proposta do trabalho, o baixo está coordenando tudo, né, um disco que leva o nome do baixista, que é o Kedio, né, e justifica essa presença, né, e mesmo assim ele se preocupou em trazer melodia, em trazer a musicalidade, que é a coisa que a gente consegue ver realmente se destaca aqui no disco, né. Y bien, Kedio, llegamos al final del primer bloco. Me gustaría que sugerisse un tema tuyo para nuestros oyentes. ¿Por qué no ponemos contraflujo, no? Ya que hablamos de esa canción, pues vamos poniendo contraflujo para que sepan de qué estamos hablando. Dale, de acuerdo, me gusta mucho este tema. Entonces, pessoal, Contraflujo do Kedio Gonçalves aqui na Trincheiras do Rock. Isso aí, pessoal, nós ouvimos agora Contraflujo. Estou aqui falando com o Kedio Gonçalves,
grande baixista mexicano, um grande artista, um grande músico e uma simpatia de pessoa. E estamos aqui na entrevista falando aqui sobre o seu trabalho solista. Y bien, la primera cosa que quiero preguntar en este bloco es sobre la diferencia del trabajo como solista, como el coordinador de todo eso, como has hablado en el bloque anterior, que ahora el bajo, vamos a decir así, el coordinador está liderando el trabajo, está liderando la musicalidad del proyecto. ¿Cuál es la diferencia de hacer un trabajo como este? Los trabajos que hiciste, como por ejemplo en sus otras agrupaciones, como Parasite, y los otros que son de diferentes musicalidades. En diferentes grupos uno tiene un rol diferente, ¿no? Y en base a ese rol es también el cómo se desenvuelve musicalmente. Por ejemplo, con Nata, algo que es rock duro, y entonces algo porque, por ejemplo, yo ahí, tal vez de una forma consciente, digo, ahí no voy a tocar slap, ¿no? Es un grupo que va a tener una base un poquito más sólida, más amarrado a lo que es la batería. Entonces mi enfoque es diferente, ¿no? Es un enfoque dentro de un género un poquito más establecido. Parasite creo que sería un poquito más similar a lo que hago en mi proyecto solista, en el sentido de que para mí Parasite es algo que me sale naturalmente, ¿no? Lo que compongo en Parasite pudiera caber en mi proyecto o en Parasite, pero lo que lo enriquece en Parasite es que es la combinación de los tres caracteres que estamos ahí. La forma en la que trabajamos en Parasite me ayudó a poder trabajar mi proyecto solista, porque es también de una manera muy abierta y muy, ¿cómo decirlo? Composición remota, por así decirlo, tipo como lo hice en mi disco, que es, yo compongo algo y se los mando a José Macario y a Cristian Gómez en Parasite, ellos lo trabajan, me lo regresan y entonces así lo trabajamos, ¿no? Que fue como trabajé mi disco, ¿no? Entonces, creo que ahí la diferencia es los tres caracteres que estamos ahí pensando en hacer una música muy por ese género, ¿no? No es que digamos, vamos a hacer música progresiva nada más, pero muchas veces es lo que sale, ¿no? Es lo que sale en ese caos musical que es Parasite, ¿no? En mi proyecto solista, pues básicamente yo tengo que tomar todas las decisiones, ¿no? Esa es creo que la principal diferencia de todas, ¿no? Si yo no digo, si yo no hago, pues no pasa, porque al final del día todo recae en mí, ¿no? Entonces, desde la composición, desde el coordinar el qué, el recabar la música, el irme a mezclar, el ver lo de la producción, el ver lo del arte, todo, estar coordinando ahorita estas entrevistas, o sea, básicamente es todo, ¿no? Me toca hacer de todo, ¿no? Entonces, esa creo que es ahora sí que la principal diferencia, ¿no? Que si yo no hago, no, nada se hace, ¿no? Basicamente. Dale. Então, pessoal, perguntei aqui para o Kedio sobre a diferença, né, de estar ali nas bandas que ele tocou, ou que ele toca, e fazer um projeto solista, né? Ele falou, acho que a principal diferença hoje é principalmente que no projeto solista as decisões, as tarefas, tudo cabem a ele, né? E a palavra final cabe a ele. Então, é muito mais dependente dele, né? Então, tem essa questão da responsabilidade, né? Da responsabilidade em cima do trabalho, né? Que ele falou, até para tudo quem coordena sou eu, né? Ele até deu aqui o exemplo até da nossa entrevista aqui, né? Y bien, una otra cosa que me llama la atención es que cuando escuché el trabajo tanto solista como los otros trabajos que yo tuve la oportunidad de escuchar, es que no solamente el sonido del bajo, pero también, aunque fueran músicas, estilos distintos, se podría reconocer con una asignatura del artista, Mm. aunque fueran músicas muy diferentes entre sí, pero se podría reconocer una particularidad.
me gustaría saber esta particularidad, lo que crees que la trajo, el sonido, la técnica, la musicalidad de sí propio, o todo eso. Creo que es el todo, y muchas gracias ahora sí que por la atención a ese detalle. Eh, Fíjate, yo desde que empecé a tocar, ¿no? Desde que empecé a tocar, fui demasiado preocupado, no solamente por la técnica, sino por el sonido, ¿no? Yo empecé a tocar hace varios años, ¿no? Y tanto así que en ese entonces no había tantos recursos para nosotros los bajistas como los hay ahora. Ahora hay muchísimos más. Pero desde entonces yo tenía una cruzada, ¿no? Una cruzada por hacer que mi bajo sonara como yo lo escuchaba en mi cabeza. Y sí me preocupé mucho por tratar de crear una identidad, ¿no? Ahora, creo que la principal diferencia de cuando yo empecé ahorita es que era más difícil poder ver a nuestras influencias tocar. Entonces uno tenía que imaginarse. Ahorita uno puede ir a YouTube y puedes ver hasta las caras que hace tu bajista favorito y copiárselas, copiar cómo toca, qué caras hace, cómo pone la mano. Antes yo tenía que imaginarme, yo me acuerdo estar sacando canciones de Primus, canciones de Rush, pero estarme imaginando cómo estará haciendo esto que escucho, cómo lo hará, y tener que emular todo eso. Entonces yo emulaba a todos mis artistas favoritos, los emulaba, pero después de emularlos yo los echaba a una licuadora y todo eso que se revolvió pasó a ser parte de mi sonido, de mi navaja suiza de técnicas y sonidos, ¿no? Obviamente ya después con la madurez y con todo lo aprendido, todo eso pasa a ser parte de mi voz, ¿no? De la forma en la que yo me expreso a través de mi instrumento, pero de una forma en la cual no soy, yo nunca busqué ser la copia de uno, sino intenté buscar a través de tomar de todo esto que me gustaba, hacer como esta amalgama y que esa amalgama, pasada por mi filtro, se convirtiera en la voz de Kello González, ¿no? Que a veces en estos tiempos, entre por cuestiones de tiempo, por cuestiones de los recursos, yo estoy viendo cómo le hace. Es a veces creo que más difícil esa cruzada por buscar una voz propia, ¿no? Pero para mí sí era algo importante. Para mí era algo importante que yo desde el día cero empecé a trabajar, ¿no? Para mí era muy claro que yo quería eso. Uhum. Tengo que completar diciendo que has logrado porque no escucho el bajo ser tocado, escucho el bajo cantar. Verdaderamente, Muchas el bajo gracias. canta. Eso é muito impressionante, Gracias. verdadeiramente. Bom, pessoal, perguntei aqui para o Kedio sobre a questão da sonoridade do baixo dele, porque ele tem projetos muito diferentes, musicalmente falando, propostas muito diferentes, e por mais que elas sejam diferentes, o baixo do Kedio, ele é reconhecível. Você nota uma assinatura, você nota um timbre do artista, né? E perguntei para ele ao que ele acredita que se deve isso, ele falou ao tudo, né? E ele até citou aqui, desde da forma como ele aprendeu a tocar, imaginando como o cara tocava, porque ele não tinha como ver no YouTube, que nem hoje em dia, né? Ele tentando emular os artistas favoritos, ele trazendo as influências dele e colocando tudo aquilo no liquidificador, dando um toque pessoal, que foi também o que trouxe a personalidade musical, né, que ele até falou, a minha voz, né, e eu gostei muito disso, a voz dele no baixo, né? Y bien, que yo, una cosa que también quiero preguntar es sobre la recepción de este trabajo, no solamente en México, pero del trabajo mundialmente. ¿Cuáles son, cuál es tu percepción sobre los oyentes de este trabajo? ¿Cuál es el retorno que has escuchado sobre ese trabajo? Si eso va a direccionar un próximo trabajo o si piensas en hacer aún alguna cosa más diferente
o si no piensas aún en un nuevo trabajo, está ahora solamente concentrado en difundir este, no sé. Eso. Mira, ha sido muy interesante, ¿no? Para mí, personalmente, el tan solo haberlo hecho, haber escuchado el resultado final, ya era una gran satisfacción y yo ya me sentía completamente realizado. Hasta ahí, para mí, ya era un gran logro, ¿no? Sin embargo, ¿no? No esperaba, no esperaba, y esa es la realidad, no esperaba la respuesta que ha tenido el disco. Y creo que tú bien lo has dicho, ¿no? Obviamente es alrededor de mis contactos, amigos, conocidos en México, pero de la misma manera, he escuchado gente de Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, que se han acercado y han dicho, ¿no? Me ha gustado mucho el disco. Y algo muy interesante, a todos les pregunto, ¿cuál es tu canción favorita? ¿No? Cuando me dicen que escucharon el disco y que les gustó, siempre les pregunto, ¿cuál es tu canción favorita? Y algo que habla mucho de esta diversidad, y creo que es lo que ha ayudado a que diferentes personas tal vez conecten con diferentes partes de este disco, casi siempre me dicen una diferente, ¿no? Entonces, para mí, ya eso es un súper extra, ¿no? Un súper extra que para mí yo ya estaba completamente satisfecho y esa es la cereza del pastel, ¿no? Porque no lo hice pensando en eso, lo hice pensando en satisfacer esta necesidad de hacerlo y compartirlo, ¿no? Entonces ya solamente eso para mí fue sumamente gratificante. Ahora, tu pregunta es, ¿qué sigue? ¿No? Te voy a decir la respuesta. Es como cuando te haces un tatuaje, ¿no? Sí. Si nunca te has hecho un tatuaje, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero una vez que te haces el primer tatuaje, ya, no hay marcha atrás, ya estás pensando en el siguiente y en el siguiente, completas un brazo y luego dices, ahora sigue el otro. Entonces, así estoy ahorita, ¿no? Digo, hay que hacer otro, ¿no? Hay que hacer otro porque ya vimos que sí se puede eh, y hay más canciones de donde estas salieron y pues hay más ideas, cosas que explorar. Obviamente, ¿no? Al ser, y hablábamos hace rato con otra pregunta, al ser yo solo contra el mundo en esta cruzada solista, pues tengo que tomarme el tiempo primero de acaba de salir este disco, darle su tiempo y en su momento, pues ya pensar y trabajar el siguiente, ¿no? Perfecto. Qué bueno que vaya a tener un otro entonces. Qué bueno. Después de la difusión de eso, bien, déjame traducirse, si no me olvido. Bom, pessoal, perguntei aqui para o Kedio sobre esse trabalho, né, como foi a recepção, né, e não só no México, como mundialmente. Ele falou, olha, que ele teve um retorno muito positivo de vários países e que as pessoas apontam diferentes pontos do trabalho, diferentes músicas, diferentes momentos do trabalho como seus preferidos. Isso mostra como a diversidade musical do disco foi algo bem satisfatória, né, foi uma coisa realmente que atingiu um ápice de criatividade e musicalidade, né? E aqui eu pergunto até para ele aqui se a gente pode esperar um próximo disco. Ele falou, isso é como fazer a primeira tatuagem, né? Depois que enquanto você nunca fez nenhuma, tá beleza. Depois que você faz a primeira, você não para nunca mais. Você fecha um braço, fecha o outro, quando você vai ver se está todo tatuado, né? E é muito legal isso, né? Porque ele falou também, claro, que agora ele está focando em divulgar, em difundir esse primeiro trabalho, mas que a gente pode considerar que sim, no futuro vão haver mais trabalhos, o que é excelente, né? Una música bien hecha es siempre una cosa muy buena para nosotros que vivimos de la arte, porque eso significa que la arte está renaciendo cada vez más, cada vez tenemos un nuevo nacimiento, eso es siempre Sí. increíble. Y bien, que llegamos al final del segundo bloque, pero me gustaría, por favor, que elegiste un otro tema a nuestros oyentes, por favor. Sí, mira, vamos escuchando lo que es la canción con la que abre el disco, ¿no? Distant Ages. Creo que ese es un tema muy, muy energético y creo que a mucha gente también ha conectado con eso, ¿no? Entonces, vámonos con ese. Perfeito. Então, pessoal,
Distant Ages, a música de abertura do disco, aqui no Trincheiras do Rock. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui com Kedio Gonçalves, grande baixista, lançando seu primeiro trabalho solista, um trabalho, sinceramente, excelente para músicos, para quem não é músico, mas gosta de música, para todos que se fascinam por uma música bem tocada, muito bem elaborada, e agora a gente chegou para a hora do Rajada. Perfecto. Entonces, que yo, primera pregunta, ¿cuál bajo te gusta más? Ibanez, Fender, Rickenbacker, ¿cuál es aquel que tiene el sonido que te encanta más? De todos los bajos que tengo, y eso es como te lo respondería rápido, si solamente pudiera quedarme con uno, sería con mi Carl Thompson. Perfecto, dale. Un bajo excelente. Bueno. Sí. Y bien, de los trabajos de este solista, de los temas, ¿cuál es el tema que sientes que tiene un mensaje más personal? Creo que la canción de You Are Special, que es la número 5 del disco. Y la razón por la que es personal es una canción de amor, ¿no? Básicamente disfrazada de una balada industrial ruidosa, ¿no? Entonces... Bueno, muy interesante. Voy a escucharlo con más atención la próxima vez. Sí. Y bien, ¿cuál fue la influencia que te hizo empezar a tocar bajo? Cliff Burton y Metallica, creo que ahí nació todo. Perfecto, Cliff Burton, increíble, bajista increíble. Sí. Bien, ¿en cuál país aún no tocaste que te gustaría de ir? Me encantaría tocar Brasil, obviamente, y me encantaría tocar en Chile. Perfecto. Bien, es bueno porque los vuelos son próximos, entonces. Sí, ¿no? Por eso puede arreglar los dos. Eso se resuelve fácil. Perfecto. Bien, espero que vengas. Sí. Pues voy a dejar um recadito em português a los produtores de aqui para que te traigam. Pessoal que estiver ouvindo aqui, vale a pena trazer o Kedio, viu, pessoal? Então, produtor que estiver aqui ouvindo a entrevista, traz o Kedio aqui para nós. Y bien, para encerrar el ping pong, ¿cuál fue tu concierto más memorable de tu carrera? Aquel que te acuerdas con mucho cariño, ¿sí? Tengo muchos, ¿no? Pero recuerdo que en el verano del 2017 hicimos una gira con Parasite en Europa. Muchas de las fechas de esa gira fueron memorables y no fueron los festivales y no fueron las ciudades grandes, fueron las ciudades pequeñas en los barecitos donde tocamos en esa gira, porque eran muy íntimos, ¿no? Eran muy íntimos y la gente muy agradecida de que desde México fuéramos a verlos, ¿no? Entonces eso fue algo muy, o sea, que guardo religiosamente en el corazón. Increíble, increíble, verdaderamente. Bien, Kedio, infelizmente el programa está llegando al final,
Te digo verdaderamente infelizmente porque la charla está verdaderamente muy agradable. Como un fan de buena música, tengo que decir que fue un honor poder entrevistarte. Muchas gracias. Que por favor que sigas con este trabajo maravilloso, porque ya tienes al menos un fan aquí en Brasil. Es Gracias. seguro que vaya a tener muchos más, pero verdaderamente una música tan buena, tan bien hecha, tan hecha con tanto detalles, tan bien pensada, tan bien planeada, que se experimenta sensaciones nuevas cada vez que se escucha. Eso son pocos artistas que consiguen traer a nuestros oídos. Entonces, muchas gracias por el trabajo también. Bien, el tiempo que nos resta es totalmente tuyo para que dejes un mensaje, para que digas lo que quieras. Entonces, por favor. Muchas gracias. Quiero nada más rápidamente, ¿no? Tocar en el tema que dijiste del bajo. Es un instrumento muy relegado, muy poco reconocido, ¿no? Yo creo que eso está en uno, o sea, creo que eso está en el bajista, en qué lugar quiere ponerse a su instrumento y a uno como bajista, ¿no? Yo, ¿será que siempre tuve influencias de bajistas de personalidad fuerte, de sonidos protagónicos, de sonidos arriesgados, ¿no? Un Geddy Lee, Cliff Burton, Flea, Geddy Lee, hablamos Les Claypool, muchos bajistas que buscan, ¿no? Buscan el sacar el máximo provecho a su instrumento y no les da miedo tocar un solo, no les da miedo hacerse hacia atrás, tocar una gran base, pero cuando el momento llega, tomarlo y demostrar, ¿no? Que también el bajo es un instrumento que si quiere puede comerse al mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó también a explorar todas las posibilidades del instrumento. Yo invito a todos los bajistas a que hagan eso, ¿no? No tengan miedo de explorar todas las posibilidades de su instrumento, ¿no? Y van a ver, ¿no? Van a ver que podemos dominar el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que quería compartir, ¿no? Que para mí fue algo, hizo la diferencia, sobre todo cuando iba empezando yo. Yo veía el Cliff Moll de Metallica, yo veía a Cliff Burton, decía, yo quiero ser ese, yo quiero hacer eso, yo quiero estar en un escenario headbanging, tocando solos, haciendo eso, ¿no? Yo quiero eso. Entonces, a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí dije, pues depende de mí. Bien. Que sea este ejemplo, porque, como has dicho, eso es verdad. No hay limitación en nada en la arte, la limitación somos nosotros. Entonces, gracias por esta voy a decir, por esta clase, gracias verdaderamente. Bien, Kello, muchas gracias por tu tiempo, verdaderamente. Gracias. Llegamos al final, pero quiero invitarte públicamente siempre que tengas un nuevo trabajo a volver aquí para una nueva entrevista, para una nueva difusión. Siempre que yo pueda difundir tu trabajo, va a ser verdaderamente un honor. Gracias verdaderamente por tu tiempo. Muchas gracias, ¿no? Gracias a todos, gracias a ustedes por estar aquí. Nos estaremos escuchando. E a gente se vê no próximo nas Trincheiras do Rock, pessoal. As Trincheiras do Rock.